El momento en que mi hija mayor, Sara, se casó. Se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida. Pero en mi memoria, quedó marcado como el día en que la perdí de verdad. No pensé que doliera tanto ver a mi propia hija apartarme, como si fuera una desconocida. La recepción estaba en su apogeo. Había mucha gente, parientes, amigos de la infancia, los nuevos amigos de la universidad. Yo, su madre, me sentía como una invitada más, aunque había pagado casi la mitad de la fiesta. Vi a Sara en el centro de la pista, radiante con su vestido. Me acerqué, con la intención de tomarla del brazo y decirle al oído lo orgullosa que estaba. Un momento íntimo de madre e hija que había imaginado por años. Apenas puse mi mano en su hombro. Ella se giró, me miró con una expresión indescifrable que no era de alegría, y se encogió, apartándose sutilmente. En ese mismo instante, apareció la madre del novio, Eleanor, una mujer que siempre me había parecido excesivamente dulce y falsa. Eleanor se dirigió a Sara con los brazos abiertos. Y mi hija, la que me acababa de rechazar con un gesto apenas perceptible pero demoledor, corrió hacia ella. No caminó, corrió, y se hundió en un abrazo tan profundo, que parecía un salvavidas. Las dos estuvieron así por un minuto, y Sara susurró algo en el oído de Eleanor, que la hizo llorar ligeramente, pero con ternura. Me quedé allí, con la mano aún a medio levantar, sintiendo cómo se me subía el rojo al cuello. Todos lo vieron. Sentí la vergüenza quemándome. Intenté disimular, agarrando una copa, pero el vaso me temblaba. No era la primera vez que Sara me hacía sentir eso en los últimos meses, pero hacerlo en su boda, delante de toda nuestra familia, eso fue un cuchillo retorciéndose. Minutos después, cuando el novio, Alex, estaba solo cerca de la mesa de postres, aproveché la oportunidad. Me acerqué, forzando una sonrisa. Quería preguntarle qué había pasado, por qué Sara estaba actuando así, pero él me interrumpió antes de que pudiera empezar, con una frialdad y una seriedad que no le conocía. Por favor, no la presiones más, Sandra. ¿De verdad no entiendes por qué te ha estado evitando? Pensé que lo sabías, o que al menos te darías cuenta esta noche, pero parece que no. ¿O es que no quieres recordarlo? Me quedé helada. ¿Recordar qué? ¿Qué demonios sabía mi yerno? Y lo más importante, ¿qué secreto le había contado mi hija a su futura suegra, que no podía compartir con su propia madre? Justo en ese momento, Alex se inclinó un poco más, asegurándose de que nadie más nos oyera, y susurró una sola palabra, la que lo explicaba todo, y que hizo que el vino casi se me cayera de la mano. ¿Cómo pudo él saberlo? Han pasado 15 meses desde la boda. Alex no me susurró una palabra, sino dos. El crucero. El ruido de la fiesta, la música, las risas, todo se desvaneció. Solo escuchaba mi propia respiración acelerada. ¿El crucero? ¿Cómo diablos lo sabía? Intenté mantener la compostura. Ese muro de dignidad que había intentado construir desde que me casé con David, el padre de Sara. No sé de qué me hablas, Alex, dije, con la voz apenas un hilo, pero tratando de sonar firme. Estás diciendo tonterías. Es mi hija. Si tiene un problema, debe hablar conmigo. Alex no se rió, ni alzó la voz. Solo me miró con una mezcla de lástima y desprecio que me atravesó el pecho. Sara no tiene que hablar contigo de nada, Sandra. Lo que ella necesita es apoyo, y lo está recibiendo de mi madre. Mi madre la escucha. Mi madre no juzga. Mi madre estuvo allí, por ella, cuando tú no estuviste. Me quedé sin palabras. ¿Cuándo no estuve? Siempre fui una madre presente. Sí, trabajé mucho, pero lo hice por ellas, para darles una vida mejor. ¿De qué demonios estaba hablando? Alex no esperó mi respuesta. Simplemente se giró, y se alejó para tomar de la mano a Sara, que lo miró con amor. Verlos juntos, tan cómplices y tan alejados de mí, fue un golpe seco. La sensación de que ellos sabían algo crucial de mí, algo que ni siquiera mi esposo David sabía, me aterrorizó. El crucero al que se refería Alex era el viaje de trabajo que hice 3 años antes. David, que es contador y tiene una fobia ridícula a los barcos, insistió en que fuera sola. Era una conferencia de negocios de una semana en el Caribe. Yo me sentía sola en el matrimonio. David y yo éramos más compañeros de piso que esposos. Había una frialdad instalada en la casa, silenciosa, pero tan constante como el aire que respirábamos. Y en ese crucero, conocí a Marcos. Marcos no era como David, era espontáneo, apasionado, y me hacía sentir deseada por primera vez en años.
La cosa fue rápida, intensa y completamente estúpida, como todas las cosas que haces cuando estás tratando de tapar un vacío emocional con adrenalina. Una semana. 7 noches. Una aventura que juré enterrar tan pronto como desembarcara en Miami. Fue un acto de egoísmo puro, una traición que me carcomió desde el primer día que volví a casa, pero que también me hizo sentir viva, brevemente. Al volver, borré cada rastro. Mensajes, fotos, afortunadamente no tomamos muchas, y sobre todo, la culpa, la guardé bajo 7 llaves. David nunca sospechó nada. Era demasiado confiado. O quizá estaba demasiado inmerso en su propio mundo de números. Entonces, ¿cómo lo sabía Alex? ¿Y por qué Sara lo sabía? El pánico me hizo retroceder a la época del crucero. Hice una búsqueda desesperada en mi cabeza. ¿Una llamada equivocada? ¿Un correo electrónico? No. Era demasiado cuidadosa. La única explicación posible era que alguien más había estado en el crucero. Alguien que me conocía. Pero la conferencia era grande. Cientos de personas. A la mañana siguiente de la boda, el ambiente en casa de Sara estaba tenso. Fui a visitarla, con la excusa de ayudar con la resaca. La encontré desayunando con Alex y Eleanor. La madre de Alex me saludó con esa sonrisa perfecta que me ponía los nervios de punta. «Qué lindo que vinieras, Sandra», dijo Eleanor, sirviéndome un café. Sara nos estaba contando lo mucho que la ayudó esa semana de tranquilidad que tuvo hace unos años. ¿Verdad, cariño? A veces, solo necesitas un poco de distancia para ver las cosas con claridad. Mi corazón dio un vuelco. Sara me miró, y su mirada fue un reproche. El rostro de Alex era una máscara de neutralidad, pero sus ojos brillaban con advertencia. Me senté, intentando que no se notara que mis manos sudaban. Sí, el trabajo te agota. Necesitas un respiro, dije, forzando la normalidad. No hablo de trabajo, mamá. Intervino Sara, por primera vez, con una voz extrañamente calmada. Hablo de ese viaje que hiciste. ¿El que solo duró una semana? Hizo una pausa dramática. Cuando regresaste, estabas rara. No te miraba a los ojos, y te despertabas en la noche para revisar el móvil. Pensé que era la presión de la empresa. El veneno en sus palabras era sutil, pero letal. Sara no estaba hablando de mi trabajo. Estaba tanteando, dejándome caer migajas, de que ella sabía más de lo que yo creía, pero aún no sabía todo. Me di cuenta. Sara no sabía los detalles. Ella solo había notado el cambio de comportamiento, mi culpa manifiesta al regresar. Pero Alex. Él había dicho, el crucero. Él sabía algo que ella no. Tenía que ser Eleanor. La suegra. Demasiado perfecta, demasiado amable, demasiado presente en la vida de mi hija. ¿Era posible que ella me conociera de algún sitio? Si Eleanor, mi nueva consuegra, tenía una pista de la verdad, no solo era mi matrimonio lo que estaba en juego. Era la reputación ante la familia de mi hija, y la relación que intentaba desesperadamente reparar con Sara. Decidí que no podía seguir caminando a ciegas. Tenía que descubrir la conexión de Alex o Eleanor con el crucero. Esa misma tarde, volví a casa. David estaba en el garaje. Le robé su ordenador portátil y me senté en la oficina, sintiendo que estaba a punto de desenterrar algo peligroso. Abrí mi navegador en modo incógnito. Empecé a buscar en Facebook, en LinkedIn. Busqué a Marcos, el hombre del crucero. Su nombre era común. La búsqueda fue un laberinto. Luego, cambié de objetivo. Busqué a Eleanor y a Alex. Su apellido no era común. Varela. Busqué a Alex Varela en LinkedIn, gerente de marketing. Luego a Eleanor Varela. Trabajaba en una agencia de viajes de lujo. Bingo. Su foto de perfil. Y debajo, una lista de sus antiguos empleos. Y uno de ellos era coordinadora de eventos, Cruceros Royal Bliss, 2017 a 2021. El crucero se había realizado en noviembre de 2021. Y Royal Bliss era la compañía que fletó el barco. Eleanor no solo sabía del crucero, Eleanor había trabajado en ese mismo barco, en la división de eventos, en la misma semana que yo estaba a bordo. Había sido ella la que me había visto con Marcos, había sido ella la que le había contado a su hijo, y ahora su hijo había armado la historia para mi hija. El aire me faltaba. La posibilidad de que mi traición no fuera un secreto enterrado, sino una bala cargada en manos de mi propia familia política, era insoportable.
Tenía que saber qué tan cerca estaba Eleanor de la verdad, o qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para usarla contra mí. Necesitaba enfrentarla. No a Sarah, no a Alex. A Eleanor. Necesitaba saber qué había visto y qué le había dicho a mi hija. Pasaron 48 horas desde el descubrimiento de Eleanor en LinkedIn. La verdad me golpeó con la fuerza de un ancla. Eleanor Varela, la sonriente y dulce consuegra, no era una extraña, era una testigo potencial. Una testigo en el peor lugar y momento posible. La revelación de que Eleanor había trabajado en el crucero lo cambiaba todo. Ya no se trataba de si Sarah lo sospechaba. Se trataba de cuánto sabía Eleanor, y qué había usado para envenenar la relación entre mi hija y yo. Alex no dijo el crucero al azar. Había sido informado. Decidí que el enfrentamiento abierto era demasiado arriesgado. Si la acusaba directamente, negaría todo, o peor aún, soltaría la verdad completa en un ataque. Tenía que ser inteligente. Tenía que acorralarla sin que ella supiera que yo sabía sobre su trabajo en Royal Bliss. Organicé un almuerzo. Un almuerzo casual para consuegras, como lo llamé por mensaje. Eleanor aceptó con una rapidez sospechosa. Nos citamos en un restaurante tranquilo, lejos de las miradas familiares. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje que proyectaba calma y control, pero por dentro, mis manos temblaban. Sentía que iba a enfrentarme no a una consuegra, sino a mi fiscal personal. Cuando Eleanor llegó, me saludó con ese cálido abrazo que ahora me sabía a falsedad. Qué bien que me invitaste, Sandra. Las madres de los novios debemos estar unidas, ¿verdad? ¿Nos sentamos? Pedimos la comida. La conversación fue tensa, llena de banalidades sobre la luna de miel de los chicos y los planes de mudanza. Finalmente, tomé aire. Este era el momento. Eleanor. Comencé, con un tono casual, como quien recuerda algo sin importancia. Hablando de viajes, me recordaste una época. Hace unos 3 años, hice un viaje de negocios, que francamente, fue un desastre logístico. Fue en un crucero de Royal Bliss. ¿Los conoces? Creo que Alex mencionó que tú trabajabas en algo parecido. Ella sonrió. Era una sonrisa profesional, hermética. Claro, los conozco. El mundo de los cruceros es pequeño, Sandra. Yo fui coordinadora de eventos para ellos. ¿Por qué? ¿Tuviste algún problema con tu camarote? No, el camarote estaba bien, dije, manteniendo mi tono ligero, pero observando cada microexpresión en su rostro. Fue más bien la gestión de un evento en particular. Una conferencia de marketing, creo. Había un pequeño grupo, muy exclusivo, que se reunía por la tarde. Me preguntaba si quizá, por casualidad, tú estuviste a cargo de ese grupo. Eleanor tomó un sorbo de vino. Sus ojos no me abandonaron. Ahora la sonrisa se había desvanecido. Había un brillo de reconocimiento. O quizá, de victoria. La verdad, Sandra, recuerdo muchas conferencias. Pero dime la fecha exacta. Los eventos son estresantes. Uno tiende a bloquear esos recuerdos. Le di la fecha, la semana exacta en la que estuve con Marcos. La fecha de mi traición. El silencio fue espeso. El camarero trajo nuestros platos, y yo apenas lo registré. Eleanor puso los cubiertos con delicadeza en la mesa. Ah, sí, dijo, bajando la voz. Esa semana. Sí, estuve a cargo de ese barco. Pero mi trabajo era solo la coordinación. Yo no estaba en las reuniones. Hizo una pausa dramática, masticando lentamente, alargando mi agonía. Sin embargo, continuó, inclinándose un poco. Lo que sí recuerdo de ese viaje es que fue muy agitado para muchos de los asistentes. Y sabes, mi oficina estaba cerca de la cubierta de la piscina, en el nivel del bar Sunset. Uno de mis trabajos era asegurarme de que todos los invitados VIP estuvieran cómodos y bien atendidos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oiría. ¿Estaba confesando que me había visto? Un día, pasé por allí. Estaba buscando a un orador principal que se había perdido, y fue en ese momento que vi algo. Dejó los cubiertos. Me miró directamente. No había malicia en su rostro, solo una gravedad aterradora. Vi a una de las clientas, una mujer muy elegante, sentada con un hombre. Se notaba que no era su esposo. La forma en que se tocaban, la cercanía, no era de compañeros de trabajo. La verdad es que fue un momento muy incómodo para mí, Sandra. No me gusta entrometerme en la vida de la gente, pero esa imagen se me quedó grabada. Me dio mucha pena por el esposo, si lo tenía. Mi garganta estaba seca.
Ella no me había nombrado, pero su descripción era tan precisa. El bar Sunset. Marcos. El miedo me recorrió de pies a cabeza. ¿Y por qué me cuentas esto, Eleanor? Pregunté, forzando la dureza en mi voz. Es una historia triste, sí, pero no tiene nada que ver conmigo. Eleanor suspiró, un sonido que sonó más a decepción que a tristeza. Mira, Sandra, dijo con suavidad. Cuando mi hijo Alex conoció a Sarah, yo, como buena madre, investigué un poco a su familia. Quería saber con quién se iba a casar mi niño. Y encontré algo. En una de las fotos de tu perfil, Sarah te etiquetó en un álbum antiguo, el de las vacaciones familiares. Y en esa foto, Sandra, tú llevabas el mismo vestido que llevaba la mujer que vi en el bar Sunset del crucero de Royal Bliss. Me quedé paralizada. El vestido azul, ajustado, que me había comprado justo antes de ese viaje. Lo había guardado en el fondo del armario, sintiendo culpa cada vez que lo veía. ¿Qué le dijiste a Alex? ¿Y qué le dijiste a mi hija? Le exigí, la dignidad de mi tono de voz desmoronándose en un susurro desesperado. Eleanor se limpió la boca con la servilleta. No le dije nada a Alex. Alex lo descubrió solo. Y a Sarah, bueno, a Sarah le dije exactamente lo que ella necesitaba escuchar. Le dije la verdad, Sandra. Le conté la historia de un hombre que conocí en ese mismo crucero. Sentí un escalofrío. Ella no solo me había visto, había usado su conocimiento del crucero para construir una historia creíble para Alex y Sarah. Pero, ¿qué historia? ¿Cómo pudo armar todo esto sin hablar conmigo? ¿Y quién era ese hombre, Eleanor? ¿A quién se lo contaste? Mi voz era temblorosa. Tenía que ser Marcos, pero si lo era, ¿por qué Alex no lo había mencionado? Eleanor me miró y su rostro finalmente se endureció. Era mi esposo. Y él no me fue infiel con la mujer del vestido azul, le fue infiel con la mujer que se sentaba sola en el bar de la cubierta de la piscina, llorando por el dolor que le había causado su propia madre. El hallazgo impactante no era que me hubiera visto con Marcos, el hallazgo impactante era que Eleanor tenía un motivo de venganza, y que lo había usado para confundir a Sarah sobre la verdad de su propio pasado y sobre mi traición. Pasaron 72 horas desde el almuerzo con Eleanor. Las palabras de Eleanor me habían dejado en un estado de shock helado. Mi traición no era solo un error personal, era una pieza en el ajedrez de otra persona, usada para la venganza o, peor aún, para la manipulación. El giro era brutal. Eleanor no estaba allí por Marcos ni por mi aventura. Estaba allí por el trauma de su propio pasado, una herida de infidelidad en su matrimonio, que ahora de alguna manera retorcida vinculaba con el dolor de Sarah. El verdadero peligro no era mi secreto saliendo a la luz, sino la versión distorsionada que Eleanor le había vendido a mi yerno, Alex, y a mi hija, Sarah. La frase, la mujer que se sentaba sola en el bar de la cubierta de la piscina, llorando por el dolor que le había causado su propia madre, resonaba en mi cabeza. ¿De qué demonios estaba hablando? Yo no lloré en público en ese crucero. Estaba demasiado ocupada, o demasiado ciega por la adrenalina, como para derramar una sola lágrima de culpa. Pero entonces, recordé. La mañana después de la tercera noche con Marcos. Me había despertado con un nudo en el estómago, sintiendo el peso de mi traición. Había bajado a la cubierta, a un bar lateral que estaba casi vacío a esa hora. No había llorado abiertamente, pero estaba allí, tomando un café, mirando el mar y sintiéndome profundamente miserable, preguntándome qué demonios estaba haciendo con mi vida. Y en esa mesa, a unas pocas sillas de distancia, había una joven. Estaba sola. Lloraba en silencio, cubriendo su rostro con un menú. Era delgada, con el pelo rubio recogido. ¿Podría haber sido esa joven la que Eleanor había confundido con la víctima de la traición? Si Eleanor había trabajado en eventos, seguro habría tenido contacto con esa joven. Y si la mujer del vestido azul, yo, con Marcos, era la infiel, la joven rubia era la víctima. Pero Eleanor había sido más específica. Había dicho que la joven lloraba por el dolor que le había causado su propia madre. Eso no era sobre un esposo infiel. Eso era un conflicto de madre e hija. Me di cuenta, con una punzada de terror, de que Eleanor no solo había usado el crucero, sino que había fusionado dos historias distintas. Mi infidelidad, y el dolor de esa joven rubia, para construir un relato que encajara perfectamente en las sospechas de Sarah. No tenía sentido, a menos que... Decidí ir a la casa de Sarah. Esta vez, sin avisar y sin Eleanor de por medio. Tenía que confrontar a Sarah. No sobre Marcos,
sino sobre esa joven del crucero, sobre la historia que su suegra le había contado. Conduje hasta su casa. Al abrir la puerta, vi a Sarah y Alex en el salón. Estaban mirando álbumes de fotos de su luna de miel. El ambiente era de paz. Una paz que yo había roto hacía 3 años, y que Eleanor había sabido usar. Sarah, necesito hablar contigo, dije, mi voz urgente. Sarah dejó el álbum y me miró con una frialdad cortante. Mamá, ¿no crees que ya tuvimos suficiente drama en la boda? Esto no es drama, es la verdad, repliqué. Hablé con Eleanor. Sé que te contó una historia sobre una mujer en el crucero. Una mujer que estaba sola y llorando. Sarah tensó la mandíbula. Alex se puso de pie, interponiéndose. Sandra, no tienes derecho a acosar a mi madre. Y menos a traer a colación historias del pasado para justificar tu comportamiento. Cállate, Alex. Esto es entre tu esposa y yo. Le espeté. No, dijo Sarah, levantándose también. Ya no lo es. Ya no tienes esa autoridad, mamá. Alex lo sabe todo, y él me ayudó a entenderlo. ¿Entender qué es, Sarah? La mentira que Eleanor te vendió. Me acerqué, mi voz bajando a un susurro desesperado. La mujer que vi llorando en la cubierta, la joven rubia que estaba sola. Eleanor te dijo que esa era yo, y que lloraba por tu padre. Sarah me miró con un dolor genuino. Era el dolor de la traición. No, respondió. Eleanor me contó una historia diferente, mamá. Me contó la historia de su amiga. Su amiga, que era una joven rubia que trabajaba en el crucero, una joven que lloraba porque su madre, su propia madre, la había obligado a abortar, y la había abandonado a su suerte en ese barco, con la promesa de que la ayudaría con el dinero. Pero luego se desentendió, y esa madre, mamá, era una clienta frecuente de la empresa, una mujer que, irónicamente, se paseaba por el barco con un vestido de diseñador, fingiendo una vida feliz. Mi corazón dejó de latir. No era yo la que lloraba. Yo no había causado el dolor de esa joven, ni había forzado un aborto. Pero lo más peligroso era el vestido azul. Eleanor no me había visto con Marcos. Eleanor me había visto por el barco, con el vestido azul, y me había asociado con la madre fría e insensible de esa joven rubia que sí lloraba de verdad en la cubierta. Sarah continuó, con la voz rota. Eleanor no te delató con Alex. Alex encontró en tu viejo ordenador un borrador de un correo electrónico a Marcos, sin enviar. Alex lo encontró, lo leyó y confrontó a Eleanor. Ella, al principio, se negó. Pero al final, le contó lo de la joven, y la mujer del vestido. Alex, que es bueno y me protege, ató los cabos. Creyó que tú eras esa mujer terrible. Que le habías hecho eso a alguien. Me di cuenta de la trampa. Eleanor había usado mi infidelidad, que Alex descubrió de forma independiente, y la había fusionado con la historia de la joven rubia y su madre cruel, que también llevaba mi vestido, para crear una imagen monstruosa de mí. Una madre que no solo engañaba, sino que destrozaba a su propia sangre. Mi infidelidad era el cebo. Mi falta de apoyo emocional a Sarah durante mi culpa postcrucero era la confirmación. Sarah, yo no hice eso. Yo no soy la madre de esa joven. Grité, las lágrimas finalmente desbordándose. Sarah me sostuvo la mirada. Tal vez no lo eres, mamá. Pero desde que regresaste del crucero, has estado tan ausente, tan fría, tan obsesionada con ocultar tu secreto, que me hiciste sentir que yo era una carga. Sentí que eras capaz de cualquier cosa. Y cuando Alex me contó lo de Eleanor, no dudé. Pensé que si fuiste capaz de hacerle eso a papá, también fuiste capaz de hacerme eso a mí, a tu propia hija. Esa noche, Sarah tomó una acción irreversible. Me ordenó que me fuera. Hasta que no aceptes lo que hiciste, no solo a papá, sino a mí, no tienes un lugar en mi vida, ni en la de mi familia. La confrontación en frío no fue sobre mi infidelidad. Fue sobre la percepción que mi hija tenía de mí, y cómo el veneno de una extraña había explotado mi culpa para hacerla sentir rechazada y abandonada. Y yo, por cobarde, no pude desmentir la parte de la infidelidad, dándole validez al resto de la mentira. Han transcurrido 6 meses desde el día que Sarah me echó de su casa. El tiempo desde la confrontación se había sentido como un exilio. Sarah había cortado la comunicación casi por completo. David, mi esposo, notó la frialdad con Sarah, pero asumió que era una de esas peleas de mujeres típicas, y mi silencio culpable solo alimentaba su ignorancia. Yo vivía en un infierno personal,
castigada por una mentira que se había injertado en mi propia verdad. La soledad era mi compañera constante. Mi infidelidad había sido un secreto que me había aislado. Pero la mentira de Eleanor me había aislado aún más de la única persona que importaba, mi hija. No podía soportar la idea de que Sara pensara que yo era una madre capaz de obligar a su hija a abortar. Esa era una acusación que destruía mi alma. Era tan grave que mi propia traición parecía, por comparación, un error menor. Necesitaba un cierre. No solo para confesar mi error con David, algo que postergaba por cobardía, sino para limpiar mi nombre ante Sara. Tenía que probar que Eleanor me había enmarcado, que había usado la historia de otra madre terrible para condenarme. Me puse en contacto con mis antiguas colegas de la conferencia del crucero. Era una búsqueda desesperada. Pregunté si alguien recordaba a una joven rubia que trabajaba en eventos en el barco, y que parecía muy triste. La búsqueda fue infructuosa durante meses. Las colegas apenas recordaban los rostros. Estaba a punto de rendirme, cuando una de ellas, una mujer llamada Laura, me respondió con un mensaje casual. Oye, ¿te refieres a la chica del bar? Sí. Pobre. Era la hija de la organizadora principal del evento. Creo que se llamaba Cassidy. Sí, Cassidy Varela. Ella estaba haciendo prácticas. Me dio mucha pena. Su madre la tenía trabajando como burra. ¿Por qué la recuerdas? El corazón se me detuvo. Cassidy Varela. Y su madre era la organizadora principal del evento. Eleanor Varela. No era una amiga la que había sufrido. No era una cliente. Era su propia hija. Eleanor no había mezclado dos historias. Eleanor había mentido sobre la identidad de las personas. La joven rubia que lloraba en la cubierta era Cassidy, su propia hija. Y la madre que la había abandonado no era yo, sino Eleanor misma. El dolor que Sara me había echado en cara, la historia del aborto forzado, la soledad, todo era sobre Eleanor y su hija Cassidy, ocurrida en el mismo crucero, en el mismo tiempo que yo estaba allí con Marcos y mi vestido azul. Eleanor no solo me había visto con el vestido, sino que había proyectado su propia culpa y sus propios actos horribles sobre mí, utilizando mi infidelidad descubierta por Alex como la coartada perfecta. Había manipulado la narrativa para convertirse en la víctima de un matrimonio infeliz, mientras su hijo Alex y mi hija Sara se unían en la creencia de que yo era la verdadera villana. La rabia me inundó, pero también una claridad dolorosa. Eleanor estaba usando a su propia hija y su propio trauma como arma. Tenía que enfrentarla, pero esta vez, con pruebas. Usé la información de Laura, la colega, para buscar a Cassidy Varela en redes sociales. La encontré, y al ver las fotos, no tuve duda. Era la joven que había visto llorando. No solo eso, en su perfil, había una foto antigua con Eleanor. Pero debajo, en la biografía, había una frase corta, punzante. Distancia necesaria de la fuente de toxicidad. Llamé a Sara. No para pedir perdón por Marcos, aún no, sino para exigir verla. Sara, por favor, necesito verte. Sé quién es la joven del crucero. Sé quién te mintió. Te juro que si me escuchas, todo va a cambiar. Sara dudó, pero el tono desesperado y la promesa de una revelación la convencieron. Nos encontramos en un parque neutral. Cuando llegué, Eleanor ya estaba allí. Estaba sentada junto a Sara, su mano confortando la de mi hija. Me miró con esa sonrisa de suficiencia. ¿Qué querías contarme, mamá? Espero que sea importante. Eleanor ya estaba aquí y la invité a que me acompañara. Me paré frente a ellas. Mi voz era firme, aunque mi cuerpo temblaba. Te voy a contar la verdad, Sara, la que Eleanor te ha ocultado. Eleanor no te habló de la amiga. Te habló de su propia hija. Eleanor palideció. Intentó interrumpirme, pero la miré fijamente. Eleanor, te vi en el crucero. Y también vi a Cassidy, tu hija, dije, mirando a Sara. La joven que lloraba en la cubierta, la que tú le dijiste a Alex que había sido abandonada por su madre, era Cassidy, tu hija. Y no lloraba por mí. Lloraba por ti, por lo que tú le hiciste. Saqué mi teléfono. Le mostré a Sara la conversación con Laura y la foto de Cassidy con la biografía. Su nombre es Cassidy Varela. Es la hija de Eleanor. Y ella no te está abrazando porque sea buena. Te está abrazando porque le recuerdas a su propia hija. Te usó, Sara. Usó el trauma de Cassidy y mi error con tu padre para crear la peor imagen posible de mí. Sara miró la pantalla. Luego miró a Eleanor.
Eleanor se levantó, su rostro un mapa de terror. Sara, no la escuches. Está delirando. Está tratando de justificar su infidelidad con mentiras horribles. Cassidy y yo tuvimos un malentendido. Nada más. Ella es la que te engañó, no yo. ¿Por qué? Preguntó Sara, su voz apenas audible. ¿Por qué sabrías quién era Cassidy? ¿Y por qué me dirías que la madre era una desconocida? Eleanor, acorralada, miró a Sara con desesperación. Porque me dio tanta rabia que una mujer como tú, una mujer que engaña a su marido, tuviera una hija tan maravillosa como tú. Y yo, que siempre fui fiel, perdí a la mía. Quería que sintieras el dolor que yo sentí. Sara retrocedió, con un gesto de repugnancia. Se dio cuenta de que su dulce suegra era una persona cruel y manipuladora, y que su relación con ella se había construido sobre una mentira. Eleanor, dijo Sara, con una frialdad que helaba la sangre, vete. No quiero volverte a ver, nunca más. El clímax final no fue mi confesión de infidelidad a Sara, aún no. Fue la caída de Eleanor, la revelación de la verdad que la había usado como arma. Eleanor se fue, humillada, pero el daño ya estaba hecho. Sara se quedó mirándome, con los ojos llenos de lágrimas. Ya no eran de dolor, sino de confusión y rabia. Entonces no eres la madre de Cassidy, pero sí le fuiste infiel a papá. Su pregunta fue directa, la verdad desnuda que había estado evitando. Y en ese momento, su esposo, Alex, apareció, y escuchó mi silencio. Pasaron 2 meses desde la confrontación en el parque. El silencio que siguió a la pregunta de Sara fue la confesión que Alex necesitaba oír. La verdad, la única que yo podía admitir en ese momento, se había escapado de mi boca sin palabras. Sara se había marchado furiosa, arrastrando a Alex, que solo me había dirigido una mirada de decepción absoluta. En las semanas que siguieron mi matrimonio con David implosión, o con acento agudo. La distancia con Sara se había vuelto insostenible, y la presión me forzó a contarle a David sobre Marcos. No mencioné a Eleanor ni el lío de Cassidy, solo mi traición. David, herido y confundido, me pidió el divorcio. Me quedé sola. Perdí a mi esposo por mi cobardía y a mi hija por la maldad de una mujer que había sabido usar mi secreto. Una tarde, me atreví a visitar a Sara, dejándole una nota. Sabía que no me dejaría entrar. Minutos después, mi móvil vibró. Era un mensaje de texto de Sara. Mamá, Alex y yo vamos a hablar con David esta noche. La verdad completa. La parte que tiene que ver con Eleanor, y por qué nos mentiste sobre ella. Ya no quiero secretos. Te perdono por el crucero. Es horrible, sí, pero lo puedo entender. Lo que no entiendo es por qué, incluso después de que la mentira de Eleanor cayó, y sabiendo lo que sabía sobre la hija de ella, ¿por qué te seguiste callando? ¿Por qué nunca me contaste el verdadero dolor que tenías? La leí una y otra vez. ¿Por qué me había callado? Había pasado tanto tiempo escondida detrás del secreto, que el silencio se había vuelto mi segundo idioma. No era miedo a David, era el miedo a mí misma, a la mujer que había sido capaz de buscar consuelo en un extraño. Pero el verdadero giro no fue el perdón parcial de Sara, ni la inminente verdad contada a David. Un mes después, me llegó una carta. Era de un bufete de abogados. Abrí el sobre con manos temblorosas. No era de David, ni de mi abogado. Era una carta de Cassidy Varela. La carta, fría y formal, me informaba que estaba demandando a su madre, Eleanor, por la manipulación emocional y el uso de su historia personal, en un intento por sabotear el matrimonio de su hermano, Alex, y mi hija, Sara. La demanda incluía, como prueba, los mensajes de texto de Eleanor a Alex, y las declaraciones juradas de varios empleados del crucero. La carta terminaba con una línea. Señora Smith, mi apellido. Le escribo para informarle que usted está siendo citada como testigo de carácter en el caso, para declarar sobre el patrón de conducta manipuladora y deshonesta de la señora Varela. Usted no es la villana de mi historia, señora Smith. Usted es la otra víctima de mi madre. Mi corazón se encogió. Yo era la traidora, la infiel, la esposa que había destrozado su matrimonio. Pero a los ojos de la verdadera víctima de Eleanor, yo era simplemente un peón, otra pieza dañada por su manipulación. Al final, no perdí a mi hija por un error de una semana en un crucero, sino por la lealtad que me negué a darme a mí misma al no confesar mi propia verdad. Y ahora, irónicamente, la única persona que podía redimir mi nombre no era mi hija, sino la hija de la mujer que me había destruido,